Muy bien, lo que vamos a hacer es explicar las tres estructuras de datos con un solo algoritmo, tanto en pseudocódigo como en lenguaje de MATLAB. Lo primero que vamos a hacer es entender cómo resolver el ejercicio. Yo les voy a decir cuál es el ejercicio que vamos a hacer y cómo lo vamos a resolver para cada una de las estructuras de datos. Segundo, obviamente, va a ser cómo adaptar esas formas de resolver ese mismo ejercicio, esas tres formas de resolverlos, a las tres estructuras de datos que tenemos. Y por último, obviamente, la comprobación en un lenguaje de programación para ver que todas esas formas que hemos mostrado de resolver el mismo ejercicio en tres diferentes estructuras de datos, cómo funcionan realmente en el lenguaje de programación y si funcionan realmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar el ejercicio. El ejercicio va a constar en calcular la suma de los n primeros números naturales. Por ejemplo, para explicar el ejercicio yo voy a hacer la suma de los 4 primeros números naturales. Es decir, sumar 1 más 2 más 3 más 4 que nos da 10. La primera forma de resolver es con la fórmula que muchos de seguro ya deben conocer por su curso de aritmética, que es n por n más 1 sobre 2. Reemplazando el número del ejemplo que hemos querido usar, que es 4, obtenemos básicamente con la resolución de la fórmula, que es igual a 10. Entonces ya tenemos guardada nuestra primera forma de resolverlo. Hay que recordarla esa para más adelante. Segundo, hay una nota bastante importante que tenemos que tener en cuenta, que n debe ser un número entero positivo, porque de lo contrario nos da los siguientes tres casos. Cuando n es un número con decimales, por ejemplo, nos da un número erróneo. Cuando n es un número negativo, nos da un número aún mucho más equívoco. Y por último, cuando n es 0, obviamente nos da un número indeterminado, porque no podemos aplicar esta fórmula con el 0. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es excluir estos valores. Solamente usar números enteros y positivos. Entonces, para eso lo que vamos a necesitar es una condición. Y por último, la segunda forma de resolverlo es con una serie de sumas iterativas, es decir, sumar 1 por 1. Sumar 1 más 2, que es igual a 3. Almacenamos esa suma. 1 más 2 más 3 es igual a 6. Almacenamos esa suma. 1 más 2 más 3, que era igual a 6, más un 4 es igual a 10. Entonces 10 vendría a ser la suma de los n primeros números naturales, de los 4 primeros números naturales. Una vez que tenemos estas tres explicaciones y estas dos formas de resolver el mismo ejercicio, vamos a pasar a hacer los pseudocódigos. Primero, recordad que una estructura secuencial precisamente consta de eso, de pasos secuenciales. Yo lo he separado aquí en 5 pasos. Es decir, primero siempre tiene que tener el inicio del ejercicio. Tanto el inicio como el fin son esenciales para cualquier otro. Luego tenemos la lectura, que es importantísimo también en este ejercicio, porque queremos un número definido para nuestro ejercicio, para nuestro problema, que en este caso leeríamos el número 4. Y aquí recordamos cómo precisamente se escribe en un pseudocódigo. Utilizamos esta variable snn para almacenar nuestro resultado. Utilizamos una flechita para asignar el valor de la fórmula y luego simplemente escribimos recordando cómo se escribe precisamente en programación, donde el asterisco viene a ser la multiplicación. Y simplemente lo que hacemos es colocar la fórmula donde n va a ser reemplazado por la variable ingresada. Y por último, lo único que tenemos que hacer es escribir. Simplemente escribir el resultado que nos origina resolver la fórmula. Y tenemos fin. Esto por supuesto funciona, como les dije, cuando ingresamos un número entero positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que no ingresamos un número entero positivo? Esta estructura secuencial no sería suficiente. Entonces, por eso que requerimos utilizar la estructura selectiva. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la misma fórmula para resolver el mismo problema, solo que esta vez vamos a validar. Vamos a validar es que el número ingresado cumpla con los requisitos mínimos para que nosotros podamos resolver nuestro problema. En este caso, los requisitos mínimos son que n tiene que ser mayor que 0
y que n al dividirse entre 1 no tiene que generar residuo. Esto es lo que representa el mod. Que n al dividirse entre 1 no nos dé residuo. Eso quiere decir que no tiene decimales y por ende es un entero. Y al ser mayor que 0, obviamente es un entero positivo. Entonces lo único que hacemos es que si es que cumple con esta condición, tanto, por eso que utilizamos el i, tanto que sea mayor que 0 como que no tenga residuo al dividirse entre 1, entonces ahí ya podemos decir que es un entero y positivo. Entonces por eso que puede aplicarse la fórmula. La misma fórmula que utilizamos en el anterior ejercicio y la fórmula que explicamos en la primera forma de resolver. Entonces, una vez que evaluamos que si es positiva la condición, entonces hacemos el ejercicio. Hacemos la resolución de la fórmula. De lo contrario, vamos a asignarle a SNN ya no un valor numérico. Lo que le vamos a asignar es un valor de caracteres, que es otro tipo de variables que se puede tener también aquí en los algoritmos. Entonces SNN ya no va a tener un valor numérico, sino va a tener un mensaje, un valor de caracteres que diga ingrese un valor correcto. Entonces hacemos fin sí, que significa que acabamos con la condición, y por último escribimos SN. Para cualquiera de los dos casos vamos a escribir SNN, ya que de ser un número entero positivo se puede calcular normalmente y vamos a escribir el valor. Es decir, si yo ingresara 4 al resolver todo este ejercicio, al resolver todo este algoritmo, voy a mostrar el número 10 como resultado, ya que 4 es un número entero positivo. Pero si yo ingresara cualquiera de los números de los casos mencionados, como 4.5, menos 4 o 0, simplemente no intentaría calcular el ejercicio, simplemente nos daría el siguiente valor: ingrese un valor correcto. Nos daría un mensaje en cadena, un valor de caracteres que nos diga que debemos ingresar un valor correcto. Entonces con esto ya tendríamos validado totalmente nuestro ejercicio, nuestro ejercicio con la fórmula secuencial. Entonces por último, aquí vamos a asumir simplemente que n es un número entero positivo. Para explicar sin hacer mucho, sin complicarnos mucho la vida, para entender básicamente cómo funciona la estructura repetitiva, aquí lo que vamos a hacer es justamente las sumas iterativas que hemos dicho. Pero es importante que tengamos en cuenta que en la estructura repetitiva lo que nosotros tenemos es un concepto importante, que es el contador. El contador es crucial porque va a determinar en qué comienza y cuándo termina nuestro ciclo, ya que un ciclo o un bucle presenta un número finito de pasos, no es un número infinito. Entonces esa condición la rige principalmente nuestro contador, sobre todo cuando nosotros hacemos una sumatoria o una acumulación iterativa de un valor. Es esencial tener un contador. Entonces por esto que yo voy a tener un i que comienza en 1 y va a acabar en n. ¿Por qué? Porque mientras que i sea menor o igual que n, va a cumplir con la condición de ser un n primero número natural. Es decir, i va a comenzar en 1 y luego va a seguir a 2, luego va a ser 3 y luego va a ser 4. Entonces eso me va a permitir tener la resolución de los n primeros números naturales. Entonces ese vendría a ser nuestro segundo concepto importante en este tipo de ejercicios, porque ese viene a ser un acumulador. Es decir, ese va a ser el número que va a almacenar todas las veces que sumamos un nuevo número natural. En este caso, por ejemplo, comienza en 0. ¿Por qué? Porque la primera suma va a ser de 0 más 1, es decir, vamos a sumar el primer número natural. Luego i va a incrementarse de 1 en 1. Esto también es importante especificar el incremento de cuánto queremos de cuánto y cuánto queremos que se incremente nuestro acumulador, para que llegue a la meta del n, que viene a ser el final del ciclo. Entonces básicamente, una vez que recorre todo el ciclo mientras, ya tenemos nuestra variable s, nuestro acumulador completo, y lo único que vamos a hacer es escribirlo y mostrar la respuesta. ¿Cómo funciona más claramente
un ciclo mientras para este tipo de ejercicios. Funciona de la siguiente manera. Lo que tenemos principalmente es esto. S comienza en 0, entonces podemos decir que la primera suma de nuestro bucle va a ser S es igual a 0 más 1, que es igual a 1. Luego nuestro I se incrementa a 2 y al retomar el bucle lo que hacemos es que usamos el anterior valor de S nuevamente, que es igual a 1, más el nuevo número natural. Entonces aquí podemos ver claramente cómo va incrementándose un número a la vez. 1 más 2 más 3 más 4 va a ser igual a 10. Y cómo va incrementando el valor de S, que comenzó en 0, luego toma el valor de 1, luego toma el valor de 3 y por último toma el valor de 6 en la última suma. Para que cuando acabe nuestro ciclo mientras, que es representado por estas operaciones, cuando acabe nuestro ciclo mientras lo que vamos a mostrar es el último valor de la suma, que vendría a ser 10. Y con esto ya tenemos explicado las tres formas de resolución del mismo ejercicio, tanto en estructura selectiva como en secuencial y en repetitiva. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar en el lenguaje de MATLAB. Y bien, entonces pasamos al primer caso. Como siempre les recomiendo especificar de qué se va a tratar su ejercicio. En este caso va a ser algoritmo que determina la suma de los n primeros números naturales, pero estructura secuencial. Para todos los casos lo que vamos a hacer es ingresar un n que va a ser un valor numérico que se va a representar, que vamos a escribir un mensaje que nos diga ingrese un número para el primer caso. Luego lo que vamos a hacer es simplemente seguir la fórmula, el pseudocódigo que nos decía n por n más 1, todo esto sobre 2. Recordar siempre los puntos y comas, es importante cerrar todas los paréntesis. Y por último escribir la respuesta, que podríamos hacerlo con this, pero yo quiero que nos diga de qué se trata nuestra respuesta. Por eso voy a poner suma de n primeros naturales es igual a SNN. Al no ponerle punto y coma, como ustedes ya saben, el resultado se va a mostrar tal cual como su valor. Vamos a guardarlo con suma de n naturales sec de secuencial. Esto para saber qué algoritmo es cuál. Y nos pide ingresar un número una vez que le damos a correr. Vamos a poner 4 y nos da efectivamente 10. Luego, entonces, como habíamos mencionado, este ejercicio solamente funciona, ese algoritmo solamente funciona cuando nosotros ingresamos un número entero positivo por defecto, siempre. Pero ¿qué pasa si no lo ingresamos? Entonces, para eso, obviamente lo que necesitamos es algoritmo que determina la suma de n primeros números naturales, pero con condición en estructura selectiva. Para ello simplemente podemos copiar esto. En el primer caso es crucial que sea un entero positivo, pero aquí si es que no lo ponemos se le va a calcular, pero por si acaso vamos a poner el mensaje ingrese un número entero positivo. Aquí ya vamos a aclarar que necesitamos un número entero positivo. Luego lo que hacemos va a ser la evaluación. Si n es mayor que 0 y además mod de n, 1, esto es simplemente sintaxis, es decir, esto representa el primer número, el numerador, y este vendría a ser como el denominador en una división. Entonces n entre 1, si da residuo 0, nos va a dar un valor positivo con esta función.
Ahí sí se utiliza la función mod, tal cual como en el pseudocódigo. Entonces, una vez que esto, si es que esto sale bien, si es que es un número entero positivo, lo único que hacemos es simplemente aplicar la misma fórmula. N por n más 1, todo sobre 2. De lo contrario, recordamos esto, que ese nn ya no va a ser un valor numérico, sino simplemente ese nn vendría a ser una cadena de caracteres que nos diga ingrese un valor correcto. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que vamos a ponerle simplemente respuesta ahora. La respuesta va a ser igual a SNN, ya que sea una respuesta numérica o la respuesta del mensaje de que ingresemos un número entero positivo o un número correcto. Vamos a guardarlo con el mismo nombre, SNN, pero selectivo. Y bien, ahora vamos a comprobarlo. Le damos play ahí, vamos a correr, ponemos el 4 y efectivamente nos da 10. Ahora vamos a comprobar con uno de nuestros casos erróneos. Vamos a colocar 4.5 y nos dice ingrese un valor correcto. Seguimos a ver con ingresar un negativo, ingrese un valor correcto. Y por último, si colocamos el 0, ingrese un valor correcto. Entonces con eso ya tendríamos los dos primeros algoritmos, tanto para la estructura selectiva como para la estructura secuencial. Entonces solamente nos faltaría el algoritmo que determina la suma de los n primeros números naturales, pero en estructura repetitiva. Volvemos a utilizar el mismo. Vamos a poner ingrese un número. Si queremos podemos validarlo, pero en este caso yo preferiría no complicarlos mucho, solamente para que entiendan cómo funciona la estructura de datos. Vamos a darle el valor del contador que comienza en 1, el acumulador comienza en 0 y proseguimos ahora con el ciclo mientras que i sea menor o igual que n, tal cual como lo decía nuestro pseudocódigo, se va a repetir ¿qué? Se va a repetir la operación de sumar iterativamente a s con el contador que va a ir incrementándose de 1 en 1, tal cual, que comienza primero con 0, que va a ser 0 más 1, luego 1 más 2, luego toda esa suma 3 más 3 y por último 6 más 4. Vendría a ser la suma de los n primeros números naturales de los 4 primeros números naturales. Y por último, tras tener ya la respuesta, simplemente podemos colocarlo como en el primer caso, poner suma n primeros naturales. Suma n primeros naturales va a ser igual a nuestro acumulador S. Recordando bien siempre el lenguaje de MATLAB cómo funciona. Y vamos a poner SNN pero repetitivo. Y si quieren, mientras. Y una vez especificado todo, vamos a comprobar nuestro ejercicio. Y tal cual, chicos, hemos logrado hacer un ejercicio, un algoritmo para las tres estructuras, las estructuras de datos que se utilizan en los algoritmos. Hemos podido hacer de manera secuencial una fórmula. Hemos podido validar los datos de esa fórmula con una condición, con una condicional. Y por último, hemos podido generar una sumatoria para lograr obtener un valor numérico de una suma iterativa. Bien, espero que les haya gustado el vídeo. Tenemos aquí muchos más vídeos, muchos más ejercicios detallados para que puedan desarrollar la lógica de programación, que es lo más importante para mí. Suscríbanse si es que les ha gustado y suscríbanse para más contenido que estaré posteando próximamente. Muchas gracias y hasta pronto.